Desde pequeño le tuve respeto al campo, y más a ese en el que se alza una vegetación casi indomable, la que ha sido apenas perforada con nudillos ensangrentados de personas valientes que decidieron desafiarla. Hablo de una época, hace unos 20 años, cuando la parte norte de la provincia de Los Ríos, antes de fundirse con los límites de Santo Domingo, no era el horizonte geométrico de bananeras que es hoy. En aquel entonces, el mundo era un nudo verde de bosques frondosos y cañares tan apretados, donde no entraba ni una aguja. Era una tierra de sombras largas y humedad perpetua, donde las familias se abrían paso a machete limpio, negociando cada metro cuadrado con una selva que parecía respirar y observar. En el corazón de ese territorio, mi familia poseía algunas hectáreas de cacao nacional, ese fino de aroma que es el orgullo de nuestra tierra. Pero al fondo, donde el sendero se volvía más angosto y el sol apenas lograba besar el suelo, la atmósfera cambiaba. Allí se levantaba una casa de caña que el tiempo parecía haber olvidado. Era la morada de una anciana solitaria, una mujer cuyos hijos habían escapado hacia los pueblos cercanos, dejando tras de sí una estirpe de la que los vecinos hablaban con cautela. Decían que esa familia era extraña, más allá de la rusticidad propia del campo. Poseían un silencio que no era de este mundo. Cerca de su casa, junto al camino que conectaba los predios, se alzaba un árbol de mango. Era una anomalía en medio de la espesura. Mientras que en otros sitios los mangos eran pequeños y escasos, los de ese árbol eran los más grandes y hermosos que mis ojos de niño de 6 años hubieran visto jamás. Eran frutos que brillaban con un amarillo casi irreal entre el verde oscuro de las hojas. Sin embargo, nadie se atrevía a tocarlos. La anciana custodiaba ese árbol con un celo que rozaba lo sagrado. No vendía los mangos, no los regalaba, ni siquiera se la veía comerlos. Simplemente los vigilaba. Si alguno de nosotros, llevados por la curiosidad o el hambre infantil, lanzaba una piedra o un palo para intentar derribar uno, ella emergía de la penumbra de su casa. No gritaba con fuerza, pero su voz era aguda y rasposa, un sonido que se nos clavaba en la piel como si el mismo viento se volviera de lija. Era una mujer de edad avanzada, encorvada y frágil en apariencia, pero con una autoridad que nos hacía retroceder de inmediato. Para nosotros, ese árbol no era solo una planta, era el santuario prohibido de una mujer que parecía pertenecer más a la tierra que a los hombres. No sabíamos entonces que ese árbol pronto se convertiría en el escenario de una visión que nos perseguiría por el resto de nuestras vidas, marcando el fin de nuestra inocencia bajo la sombra de sus ramas cargadas. El respeto es una frontera invisible que los niños, en nuestra ignorancia, cruzamos cuando el deseo es más fuerte que el miedo. Aquella tarde, el equilibrio se rompió. Al regresar de la jornada de acompañar a los adultos, un detalle nos detuvo el pulso. La casa de caña estaba sumergida en una oscuridad total. En ese rincón del mundo, donde la noche cae como un manto pesado, el candil de la anciana siempre era el primer punto de luz, una pequeña llama que desafiaba a la penumbra antes de que el sol terminara de hundirse. Pero ese día, la ventana era un hueco negro, una boca abierta que no decía nada. Mi primo mayor, cuya audacia crecía al ritmo de las sombras, dictó la sentencia. La mujer se había ido. No había otra explicación para ese silencio sepulcral. El árbol de mango, cargado con su tesoro prohibido, se mecía suavemente frente a nosotros, ofreciendo sus frutos como una recompensa por años de abstinencia. Convencimos a los mayores de que nos dejarían un momento en el estero que cruzaba nuestros terrenos, una mentira piadosa para ganar tiempo, mientras ellos se adelantaban hacia la casa principal. Nos quedamos solos. El aire se sentía más espeso, cargado con el olor dulce del mango maduro y la humedad del agua estancada. Mis primos, que parecían haber nacido con la habilidad de las iguanas para fundirse con la madera, no dudaron. En cuanto confirmaron que no había señal de vida en la cabaña, treparon por el tronco con una destreza asombrosa. Desde abajo, yo observaba cómo sus siluetas desaparecían entre el follaje denso del árbol. Escuchaba el crujir de las ramas pequeñas y sus susurros llenos de una alegría nerviosa, imaginando el sabor de los mangos que finalmente estaban a su alcance. Entonces el bosque se quedó mudo. No fue un silencio natural.
Fue como si la naturaleza misma hubiera contenido el aliento. A unos 20 metros en dirección a la casa, la tarde moribunda filtraba una luz mortecina que apenas lograba perforar la densidad de los árboles. Allí, recortada contra la pared de caña, apareció una silueta. Era ella. No se movía, no gritaba, no agitaba los brazos como otras veces. Estaba estática, una sombra dentro de las sombras. No podía verle los ojos, pero sentí su mirada atravesándome, penetrando mis huesos con un odio tan puro y antiguo que me hizo sentir desnudo. Un viento, helado, extraño en ese clima tropical, me recorrió la espalda. Mis primos, arriba, percibieron lo mismo. El juego se detuvo en seco. Los vi bajar del árbol no con la agilidad de antes, sino con un terror animal, cayendo casi al suelo para empezar a correr. Ella seguía allí, mirándonos a todos al mismo tiempo, una presencia que no pertenecía al mundo de los vivos. Corrimos sin mirar atrás, con el corazón golpeando las costillas como un pájaro atrapado, dejando atrás los mangos y la última pizca de nuestra valentía infantil. Llegué a casa con el alma rota y el cuerpo temblando. Sin importar que mis tíos o mis hermanos me vieran, me desmoroné en un llanto amargo, un sollozo que me nacía desde el estómago y que mi madre no lograba descifrar. Me revisó los brazos, las piernas, buscando la huella de una culebra o la picadura de un alacrán, pero no había rastro físico de mi tormento. ¿Cómo explicarle que lo que me había herido era una mirada? Mis primos, aunque más silenciosos, compartían esa palidez de los que han visto el otro lado del velo. Esa noche, el sueño no fue descanso, sino una vigilia llena de sombras proyectadas por las velas, donde cada crujido de la madera de la casa parecía el paso de la anciana reclamando sus mangos. Al amanecer, decidí que no saldría. El campo, que antes era mi patio de juegos, se había transformado en un territorio hostil. Mis primos y los adultos partieron hacia las plantaciones, pero la calma no duró mucho. Al mediodía, los mayores regresaron con una expresión que nunca les había visto. Era una mezcla de asombro y un respeto sagrado, casi fúnebre. Contaron que al pasar por el camino del fondo, un olor denso y pútrido los había detenido. No era el olor de una fruta podrida ni el de un animal pequeño. Era ese rastro inconfundible que deja la muerte cuando se asienta por varios días. Se acercaron a la casa de caña para preguntar por la señora, pensando que quizás algún animal de corral había muerto bajo su piso, pero el silencio que los recibió fue definitivo. Al forzar la entrada, la noticia corrió como pólvora entre los vecinos. La mujer que custodiaba el árbol de mango había fallecido hacía ya varios días. Estaba en su cama, rígida, rodeada de ese silencio que nosotros habíamos confundido con una simple ausencia de luz. Mis primos y yo nos buscamos con la mirada, compartiendo un secreto que nos quemaba la garganta. Sabíamos, con la certeza de quien ha sentido el frío en la nuca, que la habíamos visto la tarde anterior. La silueta que nos observó desde la casa no era el cuerpo de una anciana enferma, sino su voluntad, su rencor o quizás el espíritu de alguien que no estaba dispuesto a abandonar lo que tanto había protegido en vida. Aquel árbol siguió dando los mangos más grandes de la zona, pero nadie volvió a lanzarles una piedra. Hoy, cuando paso por lo que ahora son interminables filas de banano, busco con la vista el lugar donde antes reinaba el cacao y la selva cerrada. La casa de caña desapareció y el árbol probablemente fue talado, pero el recuerdo de esa mirada sigue ahí, recordándome que hay rincones en el campo donde el tiempo no corre igual y donde los muertos se quedan a vigilar lo que los vivos, por ambición o travesura, intentamos arrebatarles.